Amigas y amigos de Minuto Informativo, bienvenidos una vez más a esta ventana de Minuto a Minuto. El día de hoy estará con nosotros un gran actor colombiano con una trayectoria infinita y grandiosa en el cine, teatro y la televisión. Muchos de nosotros al verlo lo recordará en varias producciones de telenovela, ¿verdad? Y en cine, como en Sin Teta No Hay Paraíso. Con nosotros el profesor, actor y coach Santiago Bejarano. Saludos, Santiago. Gracias, Darwin. Un gusto estar aquí. Muchos saludos a todos en Venezuela y en todos los países que nos están viendo. No, gracias a ti por abrirnos esta ventana y tu puerta para conocerte un poco más sobre tu trayectoria profesional en el cine y en el teatro. Santiago, un poco, cuéntanos cómo ha sido o cómo fue tu arranque como actor. Darwin, yo inicié estudiando unas carreras que no tenían nada que ver con la actuación, aunque yo en el colegio hice teatro con un profesor que nos formó haciendo teatro en francés. Era un colegio suizo y él nos daba clases de teatro, montamos obras de Molière y montamos obras de teatro del absurdo de Ionesco. Pero al salir del colegio entré a estudiar economía y derecho. Pronto me di cuenta de que eso pues no era lo mío y me fui a Francia y allá sí estudié actuación y dirección durante 7 años en la escuela Jacques Lecoq, Teatro Mimo y Movimiento, en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París, en la Comédie Française, ya becado. Estuve allá un año aprendiendo dirección de actores y dirección pues, de puesta en escena. Y también en la Sorbonne Nouvelle, en París 3, tengo de ahí diploma y licencia de estudios teatrales y diploma de cine. Esa es mi formación. Después regresé a Colombia, en donde pues trabajé, como sabes, en teatro, cine y televisión. Qué bueno. Conocemos que has sido partícipe de grandes éxitos en la televisión, ¿no? Y en el cine. Para ti, ¿cuál ha sido la obra más resaltante que has realizado en tu trayectoria? Sin duda la que tuvo más trascendencia y más fuerza fue la de Café con aroma de mujer, el personaje de Miguel Tejeiros, que ahora se está haciendo un remake. RCN está haciendo de nuevo la serie y en ese momento fue un éxito rotundo. Aquí se paralizaba el país cuando estaba la novela al aire. También viajó muy bien a los demás países, se tradujo a muchos idiomas, entiendo que a más de 70 idiomas, y fue un momento en donde nosotros tuvimos muchos premios, muchos viajes, nos invitaban de invitados especiales a todos los eventos, a los reinados, a obras de beneficencia, a distintos viajes promocionales. Fue un momento de gloria, de mucho rating, de mucha fuerza, y fue muy especial. El personaje de Miguel Tejeiros tuvo mucha recordación y también fue nominado y premiado en varias ocasiones. Entonces, pues fue un personaje muy importante en mi carrera. Qué bueno. ¿Cómo se prepara un actor? Porque, ¿qué diferencia hay entre el cine, la televisión y el teatro para la preparación de un actor? Es bastante distinto. Digamos que el teatro es como la lengua madre, como el latín, del cual salen la televisión, que puede ser, por ejemplo, el español, el cine, que puede ser el italiano, en fin, y la parte audiovisual, pero la parte del teatro tiene mucho más trabajo de ensayos y trabajo mm, de lo que es, mm, primero se hace un trabajo de mesa. Bueno, el director hace el casting para tener a sus actores, se hace un trabajo de mesa en donde se estudia la obra profundamente, se estudian las escenas, se estudian los personajes, los perfiles del personaje, la visión que tiene el director sobre la obra, sobre la apuesta que quiere hacer. Y ahí poco a poco se dan algunas directrices de cómo van a ser los personajes para que el director y el actor empiecen a hacer ese trabajo como entre los dos para que el actor pueda construir bien su personaje y que sea creíble y que respete el estilo, el autor, el espíritu de la obra y que sea una cuestión pues que forme parte coherente de todo el resto de la obra. Y después de ese trabajo de mesa, que es un trabajo muy concienzudo, donde se ve muy bien el texto, se ve muy bien el qué se dice y el cómo se dice, y se prepara muy bien, viene la parte de los ensayos, que pueden durar
pues un par de meses en donde se ensaya la obra, se ensaya escena por escena. Se inicia muchas veces haciendo improvisaciones, a ver qué se decanta, pero después el director muchas veces tiene ya claras la apuesta que quiere según la escenografía que usa, según la iluminación, etcétera. Y se va haciendo ese trabajo conjunto, donde es algo muy multidisciplinario y intervienen muchos factores, pero el actor tiene que construir su personaje basándose en el psicofísico, la parte psicológica y la parte física, y tiene que encontrar una verdad en ese personaje y tiene que darle vida a ese personaje, tiene que apropiárselo y hacer de sus parlamentos y de sus acciones y de sus gestos algo muy creíble. Sin embargo, tiene que mantener una cierta distancia con el personaje porque él es el que está creando ese personaje y él tiene que manejar también ese personaje. Quiero decir que, por ejemplo, si yo voy a actuar a Edipo Rey, no necesito sacarme los ojos de verdad, no, porque tengo que al día siguiente también actuarlo otra vez y tengo que tener mis ojos. Y es muy importante, de todas maneras, que dentro de esa ficción, dentro de esa historia, haya mucho de verdad, que preste su cuerpo, que preste su emoción, que preste su inteligencia para que ese personaje sea creíble. Entonces es un trabajo mucho más elaborado. En televisión es mucho más corto, Darwin, porque en televisión, bueno, uno recibe los libretos con cierta anticipación, a veces no mucha, y tiene que estudiarse las escenas. A veces en un día uno tiene 15 escenas de 3 páginas y muchas veces se las han dado hace 15 días, un mes. Entonces el trabajo es mucho más corto y no se ensaya tanto, se ensaya una vez más bien para las cámaras, para dónde se va a ubicar el personaje, qué movimientos tiene, etcétera, ya una vez en el estudio. Pero rara vez hay ensayos previos, salvo que sea un trabajo extraordinario, muy elaborado. Y entonces la memoria de la televisión es una memoria mucho más eh, efímera. La memoria del teatro, yo ahorita me puedo acordar de pronto de un monólogo que estudié en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París hace pues cerca de 40 años, pero en cambio no me acuerdo de algo que grabé una escena que grabé hace 6 meses, o sea, me acuerdo un poco de la escena, pero no me la puedo decir de Claro, no memoria. te lo memorizas. Sí. Y el cine, y además pues cuando uno está trabajando en televisión, también tiene que tener en cuenta el trabajo para las cámaras, según como le indiquen, y el trabajo con los distintos partners, con los distintos compañeros. El trabajo en cine es un trabajo precioso y el cine tiene la gran magia de que es mucho más, no es tan, el teatro es más efímero, del teatro queda de pronto por ahí un video, queda de pronto por ahí unos programas, fotos de prensa, etcétera. De la televisión hemos visto que están retomando cosas con la pandemia, muchas cosas viejas y las muestran, pero de todos modos la televisión no tiene como mucha vida, mientras que el cine, Cantinflas está muerto y seguimos viendo sus películas, Chaplin está muerto y seguimos viendo sus películas, Greta Garbo también. En fin, el cine es algo que inmortaliza al actor porque eso sí queda mucho más de por vida. Se está viendo ahora un híbrido entre lo que es el cine y la televisión en estas series que tienen óptica de cine y que tienen mucho más como encuadres, posiciones de cámara de cine. Perdón, mi perrito está molestando, no, dispara el auto. No, Raus, no, tranquila, tranquila. el trabajo en casa, ¿no? Y mi perro está llamando la atención. Por favor, Es llamen que, es al que perro. él también quiere salir, también quiere hacer Sí, palabras, quiere hacer quiere palabras robarme la también. pantalla. Claro, quiere también hacer palabras. Tienes razón, Darwin. Bailey me quiere robar la pantalla. En fin, el caso es que el cine es mágico, el cine es divino y el cine se ensaya antes, aunque es un trabajo audiovisual, se ensaya mucho más que la televisión. Claro. Y tiene además una preparación mucho más detallada. Se demora mucho más en hacerlas, aunque ahora también se graba pues en digital y la imagen es maravillosa. Antes nosotros trabajamos al comienzo pues con películas y es más elaborado, ¿no? El cine El requiere cine. de un trabajo
de dirección mucho más cuidadoso, mucho más minucioso. Y en la parte óptica también se cuida muchísimo más y se ve cada detalle. Pero las tres son maravillosas. A mí me fascinan las tres y me encanta hacer cine. He tenido oportunidad de actuar en inglés, en francés, en español y algunas películas, por ejemplo, la película Bolívar soy yo fue una película muy exitosa en Colombia que dirigió Jorge Alitriana. Jorge Alitriana. También tuvo un personaje interesante que era el director de la novela en la cual dirigía al personaje que estaba interpretando a Bolívar y que de pronto se le saltaba el fusible y se creía un poco Bolívar y todo el mundo lo creía Bolívar y una situación de unos equívocos muy interesantes y una película muy buena que tuvo mucho éxito aquí y por fuera también. Y hablando de eso, Santiago, ¿es complicado separarse de un personaje? Sí, lo es sobre todo cuando ha tenido mucho éxito y los productores y los directores quieren que uno ponga cosas del personaje que tuvo éxito en las cosas nuevas. Entonces eso dificulta las cosas, porque a veces cuando un actor termina una serie y tiene barba, lo primero que hace es, bueno, ahora sí me quito esta barba para cambiar. O si tiene el pelo muy largo, llega y se tusa y queda completamente con la cabeza limpia. Pero, pero a veces hay productores y directores y gente que hace casting que dice, si esto tuvo éxito, lo seguimos llamando porque eso gustó, eso sirve, vamos a la segura y te llaman para hacer lo mismo y entonces hay como un encasillamiento que hace que tú no te puedas zafar fácilmente de ese personaje de antes. Y eso cuesta, también cuesta cuando la persona está demasiado enamorada del personaje y cuando, por ejemplo, lo siguen llamando a eventos y le dicen que vaya vestido como el personaje o le siguen haciendo entrevistas donde le preguntan mucho más del personaje de ese que pasó, que del que está haciendo ahora. En fin, ese tipo de cosas ocurren. Y Santiago, ¿con qué personaje en toda tu trayectoria te has sentido identificado y cuál ha sido el más complicado para ti? El más complicado, sin duda, fue cuando interpreté el personaje de Hamlet en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París. En ese momento, mi maestro, que era Michel Bouquet, un gran actor que ha hecho Un más gran de actor. 150 largometrajes y un genio, pues me llevó por un recorrido muy interesante del personaje, pero me di cuenta de la gran dificultad que tiene ese personaje, porque si bien él en un momento dado me decía, estás haciendo un personaje muy, muy analítico, estaba trabajando, por ejemplo, el monólogo de To Be or Not To Be, de ser o no De ser, ser, no sé. y me decía, pero es que Shakespeare es acción, Shakespeare es movimiento, Shakespeare es fuerza, eh, estás haciéndolo muy interior, tienes que pensar en la parte gestual también. Entonces yo empezaba a trabajar la parte gestual y de repente hacía cosas y me decía, pero ojo, estás moviéndote mucho, pensando mucho en el movimiento. Y yo le decía, pero maestro, usted me dijo en la semana pasada que tenía que pensar en eso. Me dijo, sí, pero también está la parte de lo que estabas trabajando antes. Adiciona, adiciona. Y en eso tocaba manejar ambas cosas. Fue un recorrido divino, un personaje muy difícil, con unos monólogos maravillosos. Y ahí me di cuenta también de la pluma de un genio que es William Shakespeare, a quien admiro profundamente y después he montado obras de él, por ejemplo, con la comedia de las equivocaciones de William Shakespeare, que la dirigí aquí, la monté con el grupo de teatro de la Universidad de los Andes, ganamos el Festival de Scum y de ahí salieron dos actores premiados y a mí me premiaron como director y eso pues es maravilloso. Trabajar un texto de alguien como Shakespeare es maravilloso. También trabajar textos como los de Molière, que a mí me fascina, ahí lo tengo, Sí, lo traje de lo tenés Francia. atrás tuyo. Así es, y estuve en su casa, en la casa, la Comédie Française, la casa de Molière, De Bolívar. que en el siglo XVII el rey XIV, el rey Sol, les dio a los actores franceses ese teatro y los ayudó para que sacaran sus obras. Y he montado muchas obras de Molière. Por ejemplo, he montado el Médico a Palos, he montado el Tartufo, he montado el Avaro, y he trabajado en el Conservatorio de Escenas del Misántropo y, en fin,
varias obras. Me gustó mucho la obra El Don Juan de Molière, Don Juan o el Invitado de Piedra, Victoria, Victoria. que también la monté y la actué en el conservatorio en francés y la actué aquí y la dirigí en español en un grupo de teatro, La Máscara de Cuero, que dirigí con la subvención de la Embajada de Francia hace ya unos años. Ese personaje me encanta y es muy divertido y muy chistoso y muy especial. Muy especial. Sí. Qué bueno. Y Santiago, además de todos los proyectos que has consolidado, ¿verdad? ¿Cuál es la obra más brillante y bonita de tu propia vida? La imagen más bonita, la imagen o la obra La obra más brillante y bonita de tu propia vida. de mi propia vida. Pues yo creo que la obra más bonita de mi propia vida, ya en lo personal, es la relación que tengo con mi esposa. Nos conocimos en el colegio, nos casamos después cuando vivimos en París. Pasamos por momentos de vacas gordas, de vacas flacas, pasamos por momentos de buena salud y mala salud. En un momento dado quisimos tener hijos y perdimos varios bebés y después adoptamos una niña preciosa que hoy en día ya tiene 25 años y que es psicóloga y que es nuestra hija. Ella nos devolvió el alma al cuerpo. Y mi esposa en un momento dado también tuvo un momento de enfermedad muy fuerte de salud. eh, Tuvo una deficiencia renal, le hicieron un trasplante de riñón y hace 8 años y ya por suerte está muy bien. Y yo mismo también en un momento dado, cuando ella estaba enferma y que estaba yo con algunos problemas económicos, porque la vida del actor tiene altibajos, momentos de gran éxito y momentos también donde no hay tanto trabajo, fue muy duro. Yo estaba enfermo, estaba en un momento muy complicado y perdí como 19 kilos, parecía como un mango chupado por 7 gamines, estaba muy mal. Casi que en un momento dado dije, caramba, ¿qué me pasa? Pero vino también un momento de mucha fe porque mi esposa estaba enferma. Yo en ese momento, pues me salió con una fe muy grande en Dios y eso me ayudó también a salir adelante. También tuve el apoyo de mi familia que me apoyó mucho y vino después una resiliencia y como el ave fénix de esas cenizas, como que reviví y vinieron los trabajos de docencia también que entraron a apoyar los trabajos de actuación y vino como un renacimiento muy bonito. Yo creo que esa es la historia de mi vida bonita y que tiene momentos duros y momentos de gloria, que es algo maravilloso de contar, yo creo. Qué lindo, qué lindo. Y llega don Francisco Ponce de León, en toda esta obra maravillosa que hemos tenido. Cuéntanos un poco de don Francisco Ponce de León, en la gran serie Lalas Spa. Sí, la serie Lala Zaspaca además lo interpreta una actriz venezolana, Isabela Santiago, Isabela Santiago. una joven muy linda y muy buena actriz, además. Las escenas que yo tengo son con ella y con Ricardo, Con que hace el Ricardo. personaje de mi hijo, de Francisco. Son los dos protagonistas. Realmente mi personaje, el personaje de Papá Francisco, que no tiene nada que ver con el Papa Francisco, porque no es que esté rezando ni que sea así una persona carismática y adorable que se acerca a los niños y que los saluda y que es todo querido, no. Este señor es un señor bastante clasista, de clase alta, que se siente como superior a los demás, que cree pues que viene de una gran familia, Ponce de León, y que su hijo también es otro Ponce de León, pero entonces que siente que su hijo lo ha defraudado, siente que es un perdedor. Teniendo todo el poder y la plata para ayudarlo, no lo ayuda. Claro, esto es en el sueño, porque él solo se aparece en los sueños de Francisco. Este Ok. personaje nunca se aparece en la vida real. Por eso se ve solamente ese lado negro de ese personaje Negro. que muestra las inseguridades y los miedos de Francisco. Es como la conciencia de Francisco, que está dormido y se despierta pensando en el papá y se asusta porque él mismo no sabe muy bien en todos los avatares y las historias y las cosas que le están pasando en las aventuras, cómo manejar su vida. Él ha tenido, Francisco, que es mi hijo, ha tenido un cargo muy alto en una empresa, es un yupicito, un muchacho muy, muy adinerado y muy bastante
creído y de repente ¡piu! Tiene un problema económico tremendo, tiene que esconderse en un spa que realmente para el papá Francisco, para Francisco Ponce León, pues esa peluquería para él es un cuchitril espantoso, pues un sitio de mala muerte, que cómo se metió allá. Y no está tampoco de acuerdo con que su hijo, pues que debería estar pensando en casarse, pues con una niña de alta sociedad y no sé qué, que se case con, o que se relacione o se novie con Lala, pues tampoco le suena. En fin, la cosa es que se le aparece en todos sus sueños a hacerle la vida imposible, a regañarlo, a asustarlo, a molestarlo, a decirle que es un perdedor y a darle palo. Y entonces, claro, las escenas son chistosas y son divertidas y son jocosas. Y cada escena es un sketch. Nos la hemos gozado mucho con Richie, con él hemos trabajado ya en otras cosas. Qué bueno, qué bueno. Santiago, y para ir ya terminando, ¿verdad? Y no quitarte mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué consejo le dirías a esta generación que está emergiendo para apropiarse de las pantallas y del teatro? Les diría que tienen la oportunidad de ver cosas maravillosas por televisión, por cine y por lo que nos llega por la red, etcétera, que tienen en sus teléfonos, en sus smartphones, posibilidades de hacer videos de alta definición, fotos de alta definición, grabar sus audios y que eso hay que usarlo de una manera artística, no solamente cuando gana Egan Bernal el Giro de Italia con una cerveza, sino para usarlo para hacer arte, para usarlo también en sus profesiones y que se formen, que estudien, porque si ustedes se forman y estudian, dan realmente un salto cualitativo importante y pueden hacer cosas en donde estén como trayendo, así como en una carrera de relevos, alguien pasa y le da al otro la, Relevo. el relevo y él sigue corriendo con la llama olímpica, y se la entrega al otro y el otro sigue. Pues lo mismo es aquí, que ustedes tengan de grandes maestros formación, que ellos traen también de otros grandes maestros, de grandes mentores, que vean teatro clásico, que en el teatro clásico está lo más maravilloso, que lean a Lope, a Calderón, a Shakespeare, que lean a Molière, a Edmond Rostand, a Musset, a Voltaire, que también tengan prácticas, que practiquen mucho, que ensayen, que ensayen, que ensayen y que se den cuenta de que si bien la vida del actor es una vida que tiene momentos complicados, tiene unos momentos que no hay como pagarlos con nada, que son momentos mágicos, porque el actor trabaja con estímulos imaginarios y porque el actor trabaja también con cuestiones fantásticas. Entonces eso hace que la vida sea fantástica. Les aconsejo también, si están en un país como Colombia, que tengan también un plan B. Por eso yo tengo mis cursos de comunicación eficaz que me han ayudado muchísimo y que los dicto para universidades, para empresas y también uno a uno. Eso es algo primordial, porque en esos cursos también aplico lo que he aprendido y lo hago extensivo a los demás, porque con la educomunicación, que es una mezcla de educación y comunicación, uno democratiza todos esos conocimientos que antes eran para una élite de gente especial, artista, como de gente rara, de gente, hoy en día están al alcance de todo el mundo. ¿Qué consejo más importante que formarse y que exigirse y que sepan que esto es 5% de inspiración y 95% de transpiración? Trabajar, 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 ensayar, 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 ensayar. Y un consejo importante también es no manejar la carrera con el ego y la vanidad. Y pensar que todo lo máximo es firmar autógrafos, que me tomen fotos, ser good looking guy o ser una niña bonita. Lo más importante es tener una actitud de servicio con el público, de servicio con el público, de entrega con el público, de pensar en educar, en culturizar, en darle al público. Eso es lo más importante. Santiago, muchas gracias por estos minutos en nuestra ventana de minuto a minuto. Gracias por conocerte un poco más sobre tu carrera, tu vida personal, ¿verdad? Y amigos, no dejen de vernos y seguirnos por todas nuestras redes sociales, @minuto
informativo BZLA, desde Madrid, Colombia y Venezuela, para todos ustedes. Santiago, miles de bendiciones y espero verte pronto.